Hola hermanos, buenos días. Vamos a estar hoy en el capítulo 20 del libro de Juan, ya casi terminamos Juan. Fíjense que este capítulo me tomó un tiempo ayer con Dios interesante y me estaba acordando cuando ya hace varios años mi esposa y yo empezamos en la iglesia y empezamos en Atlisco. Y desde el principio uno de los versículos, no sé si alguna vez se los comenté, que a mí personalmente como creyente me causaba conflicto, es este que nosotros podemos encontrar en el libro de Hebreos que dice, mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocediere no agradará a mi alma. Y yo tenía conflicto con esto porque decía, bueno, ¿hasta qué punto es como válido el como experimentar emociones humanas como el temor, la reserva, y en qué punto ya dejamos de agradar a Dios? Y producto de ese temor que me daba el decepcionar a Dios, tomé muchas malas decisiones. Recuerdo una vez que estaba mi hija enferma y entonces yo dije, no, vamos a confiar en Dios. Y el chiste es que se puso peor, ¿no? Y de todas maneras ahí tuvimos que ir al doctor. La siguiente ocasión que se enferma, dije, bueno, no, ahora tenemos que ser prudentes. Y empezó en la noche de esas cosas que los bebés te asustan, dices, o sea, ¿por qué hacen cosas raras? Era la madrugada, tosió medio raro. Nosotros vivíamos en un lugar, o sea, era un fraccionamiento y estaba un tanto alejado de la ciudad. Y había que ir por una carretera que estaba muy solita. Y salimos como a las 2 de la mañana, estaba lloviendo y yo iba ahí como loco porque según yo había escuchado que estaba mal. Y casi nos salimos de la carretera, nos derrapamos, llegamos con el doctor y no tenía nada la niña, ¿no? Entonces, ese conflicto que yo a veces experimentaba de, bueno, ¿en qué punto es confianza, en qué punto es desconfianza, en qué punto se vuelve pecaminoso? Y creo que el capítulo 20, nos va a retomar este asunto, porque si recuerdas, el propósito del libro de Juan es que viendo creamos. Y esto es de lo que va a hablar aquí el capítulo 20 de Juan. Nos va a presentar 3 casos de personas que, a pesar de estar tanto tiempo con Jesús, pudiera parecer que no estaban creyendo todo lo que él había dicho, ¿vale? Entonces vamos a orar para comenzar. Padre, te queremos rogar que el día de hoy tú hables a nuestros corazones y que nuestros corazones puedan ser confortados, dirigidos por ti, Señor, en cuanto a la fe, en cuanto a esperar y confiar en ti, Señor. Te ruego que pueda ser quitada toda distracción, Señor, y que puedas dar de tu sabiduría para entender, Padre. Te bendecimos y alabamos en el nombre de tu Jesús. Amén. Sale, vamos a leer del versículo 1 al 5. ¿Me podría ayudar a alguien a leerlo? Quien sea. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y otro discípulo, aquel al que llamaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y esta palabra la vamos a ver repetidas veces, y creyó, porque aún no había entendido, dice, porque aún no habían, plural, entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Entonces, nos quedamos la semana pasada con Jesús puesto en la tumba, envuelto en lienzos de lino,
y ahí se quedó Jesús, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos considerando esta parte de la Escritura, necesariamente tenemos que recordar lo que nos dice Levítico. Había una fiesta, la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación, era un día importante, y durante ese día en particular, lo que sucedía es que el sacerdote que normalmente utilizaba pues su vestidura de sacerdote, que ya conocen, el pectoral y todo esto muy engalanado, ese día en específico se vestía de lino. Ahora, en ese día era uno de los únicos días que él entraba hasta el lugar santísimo. Había todo un rito que tenía primero que sacrificar por él, sacrificar por su familia y después entregar un sacrificio por todo el pueblo. Ahora, si el sacerdote no hacía bien las cosas, lo que podía pasar es que se quedara dentro del lugar santísimo muerto. Y recuerdas la tradición que les amarraban una como cuerdita con campanitas, y si dejaba de sonar las campanitas, ya se murió el sacerdote. Entonces había que jalarlo y vamos a buscar otro. Bueno, que no buscaban otro, pero elegían a otro, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedía. Ahora, si todo esto funcionaba, si había hecho correctamente el de sacrificar por sus pecados, por el de su familia, llegaba hasta el lugar santo. Acuérdate, de este lado estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, y aquí estaba el altar de incienso. Y detrás del altar de incienso estaba una cortina pesada. Tomaba un poco de los carbones del altar del incienso, y con la sangre del sacrificio entraba a obscuras al lugar santísimo, a donde estaba el arca. Ahora, donde estaba el arca, recuerda, estaba arriba una como charolita, vamos a usar esa palabra, que se llamaba el trono de gracia, o la base de la proposición, la trono de gracia era el nombre que se más utilizaba, y tenía 2 ángeles, y ahí vertía un poco de la sangre, y entonces tenía que salir, y todos estaban afuera esperando, o sea, ¿qué es lo que habrá pasado? Y cuando salía, él decía, ha sido aceptado el sacrificio, y entonces ellos decían, 1 año más, perdonados. Ahora, quiero que puedas ver esto. Hebreos, nuestro sumo sacerdote, estando en este lugar, igual como el sacerdote, vestido de lino. No, mejor una ropa muy similar, pero envuelto en lino. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ve María? Está donde Jesús estuvo acostado, 2 ángeles, recordándonos lo que sucedió, o lo que es la figura del arca con los 2 querubines. Ahí estuvo Jesús envuelto en lino. ¿Y qué es lo que sucede? Así como en ese tiempo, para poder corroborar que el sacrificio había sido acepto, el sacerdote tenía que salir. Y nuestro sumo sacerdote se levanta de la cruz, se levanta de la tumba y sale. Y esas palabras que ya habían sonado, consumado es, son ratificadas por Dios. Entonces estamos viendo como el cumplimiento de una imagen de Levítico. Ahora, aquí nos dice, ellos no habían entendido todo esto. Los discípulos no habían entendido todo esto. Y no sé si te identificas con ellos, que hay muchas cosas que no entendemos. En 1 de Corintios capítulo 12, cuando está hablando acerca primero de las cosas relacionadas con el Espíritu, y después va a llegar al capítulo 3 a hablar del amor, dice que vemos en parte. Pero va a llegar el momento que vamos a, después de las cartas de Juan, conocer cómo hemos sido conocidos. Entonces, aquí están estos hombres y estas mujeres que aman a Dios. ¿Crees que María Magdalena amaba a Jesús? Pedro, el que lo traicionó. Ellos amaban a Dios, amaban a Jesús. Y dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y vamos a encontrar, o me gustaría poder que vieras esta imagen. Primero María Magdalena, que se queda afuera llorando. Ahora, ella, a pesar de que había creído en las palabras de Jesús, como a lo mejor tú lo has hecho, había algo, un conflicto en su corazón, un pesar desbordado que no le permitía, o que había llegado al punto de no creer que Jesús había resucitado. Pero algo
bueno hace, me gustaría que pudieras verlo. Proverbios 8 nos dice algo similar. Proverbios 8:17 dice que Dios ama a los que le aman y se encuentra con los que temprano le buscan. Y entonces, de la misma manera, María Magdalena va temprano al sepulcro. ¿Ella qué es lo que estaba buscando? ¿O qué esperaba encontrar? Un muerto. ¿Sí? O sea, quiero que veas, ella amaba a Jesús, creía en sus palabras, pero ella esperaba encontrar un muerto. Se acerca y ve la piedra quitada, y entonces vamos a poner en pausa a María, y ahorita seguimos con María Magdalena, y vamos a ver lo que pasa con los discípulos. Entonces le va y le dice a Simón Pedro, dice que corrió Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y Juan no es muy modesto aquí, él está escribiendo la carta, pero quiero que, esto es algo importante, cuando dice el discípulo aquel al que amaba a Jesús, ¿crees que se refiere que Jesús amaba más a Juan que a todos los demás? Juan le había impresionado el amor de Dios. Una de las primeras ocasiones que nos encontramos a Juan, o un relato más amplio de Juan, es cuando nosotros estamos durante los evangelios, y no sé si recuerdan que en una de las ocasiones ellos van y llegan a un lugar de samaritanos y no lo reciben bien. Ahora, Juan y su hermano, ¿se acuerdan qué le piden a Jesús? ¿O qué le sugieren a Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? No, antes de eso. Dice, oye, no, antes de eso. Jesús, ¿cómo ves si hacemos descender fuego? Y hablan en plural y los consumimos. O sea, como entre todos los consumimos. Y Jesús le tiene que decir a Juan y a su hermano, oigan, ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no he venido a destruir. Entonces estamos viendo estos dos hermanos que andaban con Jesús, pero querían usar el poder de Jesús para destruir a las personas. Y hasta estaban involucrando a Jesús en la destrucción, ¿no? ¿Y cómo ves si los consumimos, no? Como si ellos pudieran tener ese poder. Ahora, muchos años después, llegamos a las cartas de Juan. Y las cartas de Juan hablan del amor. Entonces vemos al hijo del trueno, ahora transformado en el discípulo que Jesús amaba. Él se sorprendió que Jesús pudiera amar a alguien como él. Y por eso él se refería a sí mismo de esta forma, a quien Jesús amó. No es porque él se sintiera mejor, sino a él le sorprendía que Jesús pudiera amar a alguien como él, que antes deseaba la muerte de los demás, pero ahora Dios podía usarla. Entonces, bueno, vemos aquí a este discípulo, y como les decía, no muy modesto, a lo mejor por la juventud, dice, corrimos los dos, pero yo le gané a Pedro, por si queda dudas, ¿no? Entonces, corren, pero sucede algo. Llega hasta el lugar, y bajándose a mirar, vio los lienzos. ¿Pero qué pasó? No entró. ¿Por qué crees que no entró? Y creo que estaríamos presuponiendo. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Pero es importante, bueno, ¿y por qué no entró? Luego llegó Simón, impulsivo. Ahora, en este punto, Simón, ¿qué había hecho ya? Había negado a Cristo. ¿Sí? Ahora, no sé si recuerdas que cuando había una triple repetición, era algo como que se afirmaba. Ahora, cuando se da una carta de divorcio, esto se hacía 3 veces para como describir a la persona, ya estamos bien separados. Y él, al haber negado 3 veces a Cristo, era una imagen similar de que ya no tenemos nada que ver. Aún así, y quiero que notes esto, es algo importante, ahorita vamos a ver, Juan había dejado de querer a Pedro, de andar con Pedro. Pedro había dejado de andar con los discípulos. Pedro, sabiendo la mínima posibilidad de que Jesús había resucitado, la había desperdiciado. Él quería ir a ver. Entonces corren. No sé si Pedro había comido muchas carnitas o algo así, pero no llegó. Y cuando llega se mete directo. Y llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, lo mismo que vio Juan. Solo que nos da información adicional. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los otros lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces, nada más para que puedas imaginarlo, Jesús se levanta de la muerte y no salió corriendo así como que, no, ya estoy libre, voy a correr, sino que se tomó el tiempo de levantarse y enredar el sudario, ¿no? Eso quiere decir que no estaba huyendo, se tomó su tiempo, ¿no? Dice, entonces entró también el otro discípulo,
que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Primera cosa que quiero que notemos aquí. Estos discípulos habían tenido dudas, como posiblemente tú las has tenido acerca de diferentes áreas. Y puede en algún momento, como a Pedro, esas dudas llevarnos a tomar malas decisiones. Y esas malas decisiones, como le pasó a Pedro, a sentir condenación. Y Pedro llegó al punto de llorar amargamente. Ahora, ¿qué es lo que la Escritura nos está presentando primero? Que estos hombres que habían tenido dudas, lo que hicieron fue acercarse a Cristo, acercarse a la evidencia. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que produce fe? La palabra de Dios. Lo que tú y yo necesitamos hacer cuando nosotros tenemos duda o falta de fe acerca de algo es acercarnos a la evidencia que Él ha dejado, la palabra. Los milagros no producen fe. Las experiencias no producen fe, producen emociones, sentimientos. Pero lo que realmente produce fe es la palabra de Dios. Y si tú estás pasando por algún momento de duda, lee la palabra. Lee la Biblia. Ahora, ellos se acercaron y quiero que notes que antes de todo esto, Jesús ya había hecho algo. Él ya había perdonado sus pecados. Ahora vamos a seguir leyendo, ahorita regresamos. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras ella lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y al otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿por qué? Ahora, no sé si para María era algo muy casual hablar con ángeles. Yo creo que no. Pero no sé tú, pero yo si me encuentro un ángel, entonces a lo mejor volvemos a sacar el celular para tomar una foto, y no me pondría como a reclamarles acerca de estos asuntos. Eso quiere decir que ni siquiera se dio cuenta de que eran ángeles. A lo mejor esto lo consideró después, porque estando en ese lugar, en ese momento, ni siquiera que su ropa resplandeciera le causó ninguna sorpresa. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo ella? Estaba acongojada. Ahora, algo de lo que produce el temor, algo de lo que produce la ansiedad, es que tú te enfoques en un problema, te enfoques en una situación en específica. No sé si estás clavado con algo y todo el mundo te dice: ya, suéltalo, pero no puedes porque sigues pensando en eso. Ahora, va mucho más allá la congoja, la tristeza que tenía María Magdalena. Ahora, María Magdalena, ¿qué experiencia había tenido con Jesús? ¿Qué había hecho él por ella? Ella había sido liberada. ¿Creía en Jesús? ¿Lo había visto? ¿Lo conocía? ¿Crees que comían juntos alguna vez? ¿Caminaban juntos? ¿Conocía su voz? ¿Se le habrá olvidado cómo se veía él? Ok. Creo que estamos en el acuerdo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Hay una cierta escultura. Escuché esto alguna ocasión. No digo el nombre del artista porque no estoy seguro que realmente sea de él, pero busqué imágenes y ahí está la escultura. Bueno, hay cierta escultura creo que es un escultor danés, que se llama Los pies de Jesús. Ahora, tú ves la escultura de lejos y lo que ves es un hombre como en túnica y como con la cabeza así como con una capucha. Y si lo ves de frente no lo reconoces, y generalmente lo que más llama la atención son los pies descubiertos.
Pero hay un letrero donde está la escultura y dice, híncate a sus pies. Y cuando tú te acercas y ves hacia arriba, es cuando puedes ver el rostro de Jesús. Y esa escultura a mí siempre me llamó la atención cuando escuché esta descripción, que la única forma de ver el rostro de Jesús es cuando estás a sus pies. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo con ella? Ella no estaba viendo a Jesús porque estaba enfocada en sus problemas. Ella estaba enfocada en su dolor, en su aflicción, en lo complicado que era para ella haber perdido a su maestro. ¿Cómo no lo protegimos? ¿Cómo no estuve más tiempo con él? Y ella estaba tan metida en su problema que no entendía quién era quien le estaba hablando. No sé si te ha pasado esto, que no puedes entender ni siquiera lo que está sucediendo porque estás más preocupado o preocupada por el problema. Y somos muy dados de atribuir muchos de nuestros conflictos al diablo. Decimos, ay, sí, cochino diablo. Y no nos damos cuenta que fue Jesús llevándonos a esas circunstancias simplemente para que Él nos mostrara que Él estaba ahí, que Él ha estado ahí todo el tiempo. Y esto es exactamente lo que nosotros estamos viendo, porque Jesús ya les había dicho en varias ocasiones, es necesario que muera y resucite. Y cuando lees el libro de Mateo incluso les dice, cuando resucite, los voy a alcanzar, voy a estar con ustedes. Pero ellos no habían entendido esto. ¿Quién es la única que lo entendió? A ver si se acuerdan. Dicen, no, pues yo no sabía eso. María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Porque Jesús lo reconoce, dice, ella preparó esto para mi muerte. Entonces la fe de esa mujer la llevó a sacrificar su perfume, rociarlo sobre los pies de Cristo y dice, prepararlo para la sepultura. Ella entendió que iba a morir. Ahora, quiero que veas esto. Jesús se acerca a María y le dice, ¿por qué lloras? ¿No te parece bastante obvio la pregunta? Jesús lo sabía. ¿A quién buscas? También lo sabía. Ella pensando que al hortelano le dijo, Señor, tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y no sé si alguna ocasión en medio de tu conflicto Jesús se ha acercado y dice, ¿cómo estás? Y tú como, no inventes, ¿por qué me preguntas que cómo estoy? No. Ahora, le dice Jesús, versículo 16, ¿lo puede leer alguien? Jesús le dijo, María volviéndose ella, le dijo, Rabone, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Vamos a leer también del 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Viniendo el Señor, entonces Jesús les dijo otra vez, ¿qué? Paz a vosotros. ¿Qué se refiere esto? ¿Pero paz con qué? Piensa en esto, vamos a seguir. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso quiere decir que hasta ese punto no eran salvos, sino hasta este momento. ¿Por qué? Recuerda, el Espíritu Santo, no la llenura del Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo es el sello de la promesa. Cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar. Pero antes, ¿por qué no lo habían recibido? Porque Cristo no había muerto. Y cuando muere Jesús, ahora abre el camino al Padre y entonces les da el Consolador, ¿sale? Ahorita volvemos a esto. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Romanos? Justificados, pues, ¿qué? Tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos justificados, tenemos ahora paz. Pero, ¿qué tipo de paz? ¿Qué es lo que está describiendo? No es la ausencia del conflicto, sino es la paz que tenemos con Dios. Ya no hay un conflicto con Él,
sino tenemos la entrada, el acercamiento a Él. Entonces, no es justificados por los hombres, dice justificados por medio de Cristo, sino es justificados por Cristo, tenemos paz para con Dios. No podemos tener paz antes de que seamos justificados. Por eso una persona que no es creyente no puede experimentar esa verdadera paz porque no ha sido justificado. Ahora eso es algo importante, porque Jesús se acerca a ellos y les dice, paz a vosotros. El conflicto que había de sus pecados, de su vida con el Padre, ha sido borrado. Ahora, dice que ellos, ¿cómo estaban? Miedo, temor. ¿Cómo estaba María? Tristeza, llorando. ¿Y cómo estaban los otros primeros versículos, los primeros discípulos? Incrédulos, porque dice que hasta ese punto creyeron. Incrédulos, con temor y llorando. Ok, vamos a Primera de Juan. Ahora, Juan, algo de lo que quería, o la intención de la carta de Juan, es que nosotros no solamente escuchemos de Jesús, sino que experimentamos de Él. Entonces, cuando nosotros leemos la carta de Juan, capítulo 1 y capítulo 2, vamos a estar viendo experimentar la luz. Capítulo 3, experimentar su amor. También capítulo 4, experimentar su amor. Y capítulo 5, experimentar su vida. Quiero leer algunos versículos del capítulo 4. En capítulo 4, hablando de experimentar su amor, dice el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído, ¿qué? El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece, ¿en qué? Permanece en Dios y Dios en él. Ok, Primera de Juan capítulo 4. Entonces, vamos a volver a leer este versículo. Es muy importante para entender lo que estamos viendo hoy. ¿Lo puede volver a leer alguien? 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, antes de seguir, vamos a regresarnos un capítulo. Y me gustaría leer el capítulo 3. Hablando también del amor. Versículo 22, capítulo 3 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Ahora, vamos a resumir esto. Inicialmente la Biblia, ¿cuántos mandamientos? El Antiguo Testamento, la Torah, ¿cuántos mandamientos contenía? ¿Te acuerdas? 613. Ok, 613 mandamientos. Avanzamos unos cuantos libros, llegamos al libro de los Salmos, y en el libro de los Salmos, capítulo 20, lo reduce a 12 mandamientos. Avanzamos un poquito más, llegamos a Miqueas y lo reduce a 3. Llegamos al Nuevo Testamento y Jesucristo lo reduce en 2. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Llegamos más adelante al libro de Hechos y al libro de Lucas y con Pablo y lo reduce en 1. Y ese es el mandamiento, amor. Ahora, aquí vuelve a decir eso, capítulo 22. Versículo 22. Cualquier cosa que pidamos la recibamos de Él. ¿Y cómo vamos a recibir eso que estamos pidiendo? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿De qué se trata? Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, número 1, y nos amamos unos a otros como Él nos ha amado. Ahora sí vamos a regresar al 4. En esto se ha perfeccionado el amor, 4:17, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Porque, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces lo que está describiendo aquí es que nuestro temor y nuestra falta de confianza es producto de no permanecer en el amor de Dios y no entender el amor que Dios tiene para nosotros. El capítulo anterior, capítulo 3, nos dice que el amor nosotros lo conocimos cuando Él, aun siendo pecadores, murió. Y eso tiene que ver con algo que tú hiciste. No te esforzaste, no trabajaste, no le echaste ganas,
no te lo ganaste y aún así te amó. Ahora, Juan dice, y se dice a sí mismo, el discípulo que Dios amó. Una persona que deseaba antes la muerte de los demás, así, en esa condición, Dios la amó. Y Dios te amó a ti profundamente. Ahora vienen estas dudas, no sé tú, pero yo me hubiera desesperado que después de 3 años de estarles insistiendo, confíen en las palabras y voy a Jerusalén y voy a morir, y llega a Jerusalén, muero y no me creen, yo les doy una patada. Pero Jesús no. Jesús aquí, primero acercando a los discípulos, a uno que había deseado la muerte de los demás y a otro que lo había traicionado, pone evidencia para que ellos puedan creer. Y entonces nosotros vimos la primera parte. Si estás pasando esto, tienes que recordar el amor de Dios, que Dios te ama, que Dios dice que los que estamos en Cristo de Jesús no hay condenación, y que si tú estás falto de fe y le dices, Dios, que me cuesta, Dios no te va a rechazar. Amorosamente va a acercar a ti palabra, va a acercar hermanos, personas con lo que necesitas escuchar. Y no sé si te ha pasado cuando estás pasando esos momentos que su palabra es muy a tiempo. Y entonces trae la evidencia suficiente. Después vemos a una persona que está sumamente acongojada, está en sus conflictos, en sus problemas. ¿Y cómo le habla? Por su nombre. Dice Jeremías, y ese versículo siempre me ha gustado mucho: con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia sobre ti. Y entonces se acerca a ella amorosamente y le habla por su nombre. Y entonces cuando le habla por su nombre, ella lo reconoce y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Sus conflictos, su problema le había nublado la visión, y eso es lo que pasa cuando nos enfocamos en sus conflictos. Pero él la rechaza. No, hace lo necesario para que ella entienda que él es. Y esto es algo que nosotros necesitamos definitivamente entender, que en ningún momento Dios ha perdido el control de tu vida. No sé si a veces has orado o a veces has escuchado esta oración y son medio chistosas. Dios, te pedimos que tomes el control. ¿Cuándo lo perdió? Pero es que nos hace sentir eso bien, ¿no? Decir como, Dios toma el control de mi vida. Nunca lo perdió. Tu vida le pertenece a Él. Estás en el hueco de su mano. Y tienes que reconocer que muchas de las circunstancias con las cuales has sido acercado, son para desarrollar paciencia. ¿Qué es lo que pasa? Lo vimos en la tentación. ¿Quién dice que llevó a Jesucristo para ser tentado al desierto? El Espíritu. No fue Satanás, fue el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu llevó a Jesucristo para ser tentado. Llega la primera tentación, más bien la segunda, y le dice, aviéntate, y los ángeles te van a detener. ¿Qué le dice Jesús a Satanás? ¿Te acuerdas? Escrito está ¿qué? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Jesús le estaba diciendo a Satanás que no tentara a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Dicen, no, yo no sé. Jesús estaba diciendo, yo no voy a tentar a Dios pidiendo eso. Es un cambio de perspectiva. ¿Qué es lo que estamos viendo? Jesús no solamente sabía la palabra, estaba sometida a ella. Él estaba sometido a esa palabra. Y muchas veces como creyentes, tú y yo, en medio de nuestros conflictos, sabemos todas estas promesas, decimos, Dios, sé que tú eres bueno, y hasta cuando estamos orando, le echamos todos nuestros versículos para ver si Dios entiende la indirecta, ¿no? Y estamos, Dios, sabemos que tú provees y que tú eres sanador y que por tu precioso son, por tu llaga hemos sido sanados. Y ahí le estamos tire y tire versículos a Jesús. El problema es que hay una distancia entre saber la palabra y estar sometida a ella. Y aquí nos describe que el entender el amor de Dios, el entender que Él nos ha amado y que todas las circunstancias que pasan en nuestra vida pasan por ese filtro de amor y que todos sus planes son perfectos, nos va a hacer que ese temor se vaya y que podamos descansar a pesar de que no entendamos. Ahora, viene el siguiente ejemplo. Estaban ahí todos reunidos. Y eso es algo importante. Número 1, si estás pasando conflicto, búscalo, acércate a Él en lo personal.
Número 2, acércate a Él en lo congregacional. Porque muchas veces cuando pasamos dudas y conflictos, llegamos a parte de la comunión del cuerpo. Y aquí vemos que ellos estaban reunidos. Tenían estos conflictos, pero estaban reunidos. Y quiero que notes, bueno, aquí ya conoces la historia, ¿no? Todos estaban reunidos menos ¿quién? No sé si era el Super Bowl o qué, pero Tomás no fue ese día a la iglesia, ¿no? Ahora, ¿Jesús fue a la casa de Tomás? Jesús apareció en medio de la congregación. Dios está a todas partes, por supuesto, pero Él decidió el cuerpo para revelarse. Esto es algo importante notar. Entonces, llegó, ellos estaban en miedo y les dice, paz a vosotros. Y ellos se sorprenden, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor y les volvió a decir, paz a vosotros. Y aquí nos recuerda esto. A ellos les dijo, recibid el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Y ese es el recordatorio de que nos ha amado. En esto conocemos que somos de Dios. Dice las cartas de Juan, que tenemos el Espíritu. En esto lo sabemos. Y cuando el enemigo quiera hacerte dudar, recuerda. Ahora aquí hay un capítulo importante a recordar. Zacarías capítulo 3. Está el sumo sacerdote Josué, está delante de Dios. ¿Cómo se vestían los sacerdotes? Ya vimos, ¿no? Una ropa muy bonita, el pectoral, como un sombrerito, ¿no? Que decía santidad a Dios. Pero dice que estando delante de Dios, dice, y el sacerdote estaba vestido de ropas inmundas. Y dice que Satanás estaba acusando al sumo sacerdote delante de Dios. Y que Jesús estaba junto y le dice, Dios te reprenda, Satanás. ¿No es un tizón arrebatado del fuego? Y entonces dice, pónganle ropas limpias. Y le dice a Josué, has sido cambiado o revestido porque he perdonado tus pecados. Y le recuerda algo, no es tu servicio, no es tu ministerio, es mi sacrificio y mi amor en tu vida. Y entonces se acerca a ellos y les dice, es mi amor sobre ustedes. Y después estas palabras que algunos pueden ya confundir, pero aquí, bueno, lo que dice es simple, a quienes remitiere los pecados les son remitidos y a quien se los retuviere les son retenidos. Y lo que está aquí describiendo es, o está relacionado con lo que acaba de decir, yo los envío. Así como Dios me envió, ahora yo los envío, ¿sale? Y entonces cuando les dice, yo los envío, lo que ellos tenían que decir era el Evangelio, y entonces el Evangelio que nosotros predicamos, les hablamos a las personas que mientras estén en sus pecados y sus delitos y no reciban el sacrificio de Cristo, bueno, van a permanecer en esa condenación. Ahora, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, de lo que te perdiste, Tomás. Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, eso quiere decir que Jesús no se le apareció, sino que hubo que esperar otra semana para estar en la reunión. Y estando en la reunión, dice que Jesús, dice que llegó, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Tomás, ¿necesitabas? O sea, aquí le está diciendo, te escuché. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué podemos ver aquí? Que a pesar de tus deficiencias como creyente, Dios es propicio a tus necesidades. Si Tomás necesitaba ver las heridas de Jesús, Jesús no le dijo, no, pues ahora te la pierdes, sino que Él se apareció y puso sus manos para que Él viera eso que necesitaba. Y hay ocasiones en las que Dios, en su amor y misericordia, hace esto contigo. Si necesitas eso para estar tranquilo, voy a ser propicio a tus necesidades. Ahora, en la semana me pasó algo similar y yo le decía a Dios,
¿por qué no nomás haces esto y ya? Y vamos a estar en paz tú, mi familia y yo, y todos estamos tranquilos. Y ayer que estaba estudiando eso, Dios me decía, es que eso es fácil, pero eso ya no es fe. Estás actuando basado en lo que yo he hecho, estás simplemente reaccionando. Y acuérdate lo que le dije a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y ese es el punto al que necesitamos llegar. Cuando nosotros vemos el libro de Santiago, nos dice, hablando de esto, encontramos una lucha entre el enemigo poniendo mentiras en nuestra vida, temores, conflictos, y estamos ahí batallando en nuestra mente y podemos decirle a Dios, Dios, ya quítalos. Pero Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay ocasiones, hay momentos en las que simplemente Dios amorosamente nos toma y nos quita las circunstancias y ya estamos tranquilos. Pero conforme vamos madurando, tiene que llegar el punto en el que Dios nos dice, ahora vas a quedarte ahí un poco más. Tienes que resistir, ya tienes mi palabra, tienes mi presencia, has escuchado mi voz, estás reuniéndote, estás buscándome. Afiánzate de lo que ya te he dado. Y entonces recordamos Efesios. Pónganse toda la armadura para que cuando venga el día malo, porque va a venir, pasando, ¿qué dice? Estéis firmes. Y va a haber momentos en los que nuestra inmadurez, Dios quite ciertas cosas. Pero va a haber ocasiones, y ese es el punto de la madurez, en las que tengamos que esperar. Y entonces poder recibir esto que dice, bienaventurados los que sin ver, nuestro corazón está en paz con Dios, a pesar del conflicto con la sociedad, o con la salud, o con el dinero. Y encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz en la que Dios nos quiere hacer vivir. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y este es el punto al que Dios quiere llevarnos en nuestra fe, en el que no necesite Él quitar el conflicto, sino que podamos creer antes de que se solucione. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que nos presenta este capítulo? El amor de Dios derramado sobre incrédulos infieles, pero que esa palabra nos tiene que llevar a acercarnos a Él. Dice, acérquense a mí, yo me acercaré a vosotros. Que necesitamos poner los ojos en Él, escuchar su voz, buscarlo como un cuerpo. Y Dios va a ser propicio a nuestras necesidades. Dios va a hablar a nuestros corazones. Y Dios va a poner la evidencia en su palabra para que nuestra fe pueda ser aumentada. ¿Qué es lo que nos pide? Carta de Juan, sométanse a Él y ámense unos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este estudio que pudimos tener, Señor. Quiero rogarte que tú nos ayudes, Señor, a poder constantemente estar recordando el sacrificio que has hecho por nosotros, el amor con el cual nos has rodeado, Señor, y que ese amor, esa evidencia en tu palabra pueda producir esta fe, Señor, y que podamos descansar en tu voluntad, descansar en tus planes, descansar en el bien que nos has hecho, Padre. Bendito eres, mi Dios. Amén.